Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. A través de los profetas del Antiguo Testamento cerramos nuestro estudio en el libro del profeta Jonás. Un libro lleno de milagros y de enseñanzas maravillosas y de maneras diferentes que Dios usa para enseñarnos cosas que de otra manera no podríamos aprender. Aquí en el libro de Jonás vimos cómo Dios le enseñó a Jonás a ser misericordioso. Y es como Dios quiere que nosotros también aprendamos a ser misericordiosos. Dios nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Iniciamos ahora el estudio en el libro de Miqueas, libro del profeta Miqueas. El nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? Y Miqueas tiene una enseñanza acerca del juicio y de la misericordia. Los primeros capítulos, el capítulo 1, 2 y 3 de Miqueas, nos va a hablar acerca de el juicio de Dios. Capítulo 4, 5, 6 y 7 nos habla acerca de la bondad, de la misericordia, del perdón de Dios, para que nosotros comprendamos la calidad de Dios, que es el Dios de la Biblia. Es un Dios que se duele del castigo y que es amplio en perdonar, si nosotros nos arrepentimos. Así que vamos a orar para iniciar. Maravilloso Padre, precioso Dios, Dios de bondad, Dios de gracia, Dios omnipotente que tienes misericordia y que te dueles de castigar al hombre, que le das una y mil oportunidades para recapacitar, para que mejore sus caminos, para que enderezca la senda de sus pasos, para que conozca el camino de la voluntad de Dios y viva y trace su vida sobre ellos. Te pedimos, oh precioso Señor, que saques de nosotros nuestra necedad, que saques de nosotros esa corteza dura en nuestro corazón y nos des un corazón sensible, una disposición a obedecerte, un deseo de vivir una vida, Señor, conforme a tu voluntad. Pedimos, amado Dios, tu santa bendición, ponemos en tus manos la vida de Luis que está siendo operado, precioso Dios, y te rogamos, Señor, que todo salga bien, precioso Padre. Encomendamos en tus manos la vida de Daniel Hernández, precioso Padre, y oramos por su sanidad, precioso Dios. Levantamos en tus manos, Señor, todas las personas que trabajan en el cuerpo médico, precioso Dios. Ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Protege, Señor, a Roger, protege a Tania, Señor. Bendice, Señor, y guarda la vida de cada uno de tus siervos, Señor. A Viviana, Padre Santo, te pedimos, Señor, tu gran misericordia, por Lina también, Padre Celestial, que seas tú, Señor, guardando la vida de todos estos servidores, toda esta gente, Señor, que son la primera línea, Señor, frente al contagio, nuestro buen Dios. Guárdanos, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que tú eres nuestro Dios que nos protege del mal, Padre Santo. En ti, Señor, en tus manos, descansamos y encomendamos nuestra vida. Pedimos tu bendición dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Miqueas. Antes de iniciar Miqueas, una pequeña introducción. Como les dije hace un momento, Miqueas es uno de los profetas menores. Contemporáneo con el profeta Isaías, se dice que Miqueas era discípulo de Isaías, oriundo del pueblo de Moraset, que está más o menos a 35 kilómetros de Jerusalén, cerca de Laquis. Su nombre significa quien como Dios. Es una persona, el carácter es una persona de pueblo, es una persona sencilla y ve con asombro las injusticias de la vida, de su época, que prácticamente es lo mismo que vivimos hoy día. Definitivamente no hay nada nuevo debajo del sol y es las desigualdades sociales, ricos muy ricos y pobres muy pobres, y una justicia injusta y una sociedad corrupta, de doble moral y cada día más pecadora. Y cuando el pecado aumenta, el juicio viene. Entonces, tenemos su profecía. Vamos a iniciar la lectura del capítulo 1, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moraset en los días de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Entonces,
principalmente hacia los reyes de Judá, pero también incluye los dos reinos, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén, las capitales de los dos reinos, el Israel del norte, el Israel del sur, el Israel que definitivamente se rebeló contra Dios, el Israel del norte, cuya capital fue Samaria y que fue primero conquistada por los asirios y prácticamente casi exterminados. Entonces, encontramos una serie de advertencias, pero ya el juicio viene sobre un pueblo que escucha la advertencia, pero no hace caso a la advertencia. Entonces, el juicio llegará sobre ellos. Versículo 2 dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti, Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. En este versículo 2 y en la última parte que vemos que dice, el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. ¿A qué se refiere esta parte? Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5. En el Nuevo Testamento, Romanos 2, 5. Encontramos en Romanos 2, versículo 5, que Dios tiene tiempo para todo, inclusive para el juicio, tiene un tiempo especial, y el juicio viene cuando el pecado se hace descarado y evidente. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hay un día determinado para hacer juicio. Nadie escapará del juicio de Dios. Uno por uno, los pecadores comparecerán delante del tribunal del trono blanco y escucharán todas las acusaciones y los cargos que presentará un Dios que es verdadero y que dice la verdad. Dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué significa eso? De lo bueno de tu vida y de tu buena remuneración, el único culpable eres tú. De lo malo de tu vida y de tu mala remuneración, el único culpable eres tú. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Qué significa esto? Significa que hay unos que van a heredar vida eterna y hay otros que no. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cuántas personas consideran que la Biblia es un libro que tiene muchas cosas buenas, pero no todas hay que creerlas, pero no todas hay que obedecerlas? Pero uno no debe ser tan consagrado, entregado, devoto. Debemos ser. ¿Qué le dijo Dios a Abraham desde el comienzo? Le dijo a Abraham y Abraham respondió, heme aquí, Señor, anda delante de mí y sé perfecto. Y la tarea no es fácil, la tarea es complicada, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué quiere decir eso? Que trazan sus propios caminos, que se inventan sus propias doctrinas, que tienen su propia teología, su propia filosofía, que hacen sendas torcidas porque son torcidos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Qué le espera a la persona mala? Cosas malas. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Esperas mejores tiempos? Haz el bien. De seguro tendrás malos tiempos, haz el mal. ¿Por qué? Porque cada uno porque cada uno cosechará lo que siembre. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, nos habla la palabra de Dios que Dios tiene un tiempo del juicio para todos nosotros y que el juicio que vendrá sobre cada uno de nosotros será conforme a las obras de cada uno de nosotros. Volvemos a nuestro estudio. Volvemos a Miqueas. Dice en el versículo 3, porque aquí Jehová sale de su lugar
y descenderá y hollará a las alturas de la tierra. El Señor se viene desde su santa presencia al tercer cielo de Dios, desciende a la tierra porque tiene cosas, porque trae asuntos pendientes, asuntos que arreglar. Se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¿Qué quiere decir eso? El mundo entero sentirá la presencia del Dios del universo. Las montañas se derretirán como se derrite la cera frente al fuego. Y como las aguas que corren por un precipicio, todo esto será bastante rápido. Y todo este mal viene ¿por qué? Por causa del pecado. Nunca el pecado trae algo bueno. Siempre traerá tremendas consecuencias. Todo esto por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Bueno, aquí parece por un momento que se hubiese equivocado el escritor, el profeta se equivocó porque lo que nos está diciendo todo esto por la rebelión de Jacob. Recordemos que cuando le dice Jacob se refiere a su nombre de carcañalero y por los pecados de la casa de Israel y nos aclara cuál es la rebelión de Jacob, no es Samaria. ¿Qué pasó? El pueblo se dividió. El pueblo, una parte del pueblo, 10 de las 12 tribus decidieron rebelarse contra el sucesor de Salomón. Pero realmente no fue una rebelión contra ese rey, fue una rebelión contra Dios y es lo que Dios está diciendo acá. Dice, hablándoles de su pecado y cuál es la rebelión de Jacob si no es Samaria. ¿Qué hicieron ellos? Colocaron otra capital y colocaron otro reino. Y otras leyes y se llenaron de ídolos y se llenaron de desobediencia abierta y descarada contra Dios. Y si yo saco a Dios de mi vida, eso quiere decir que Dios también me saca de su vida y como muchos dicen que yo no me meto con Él, que Él no se meta conmigo. Así no funcionan las cosas. El que pone las reglas es Dios. Y no es que si yo no me meto con Él, Él no se mete conmigo. Yo estoy en su mundo. Y yo tengo que rendir cuentas. Y el de menor valor soy yo. Él es el Todopoderoso. Entonces dice acá que Dios viene a hacer juicio y nos dice por qué. Y nos dice que por la rebelión de Jacob, que está en Samaria, ellos se rebelaron abiertamente contra Dios. Quiere decir que toda persona que se rebela abiertamente contra Dios tendrá juicio. Y luego dice al final, ¿y cuáles son los lugares altos? ¿A qué se refiere con los lugares altos de Judá? Si Judá, se suponía que Judá era el pueblo fiel, el pueblo que siguió a Dios, el pueblo que seguía con las fiestas dadas por Dios, el pueblo que tenía el templo de Dios, el altar de Dios, que cumplía con los sacrificios. ¿Y por qué dice que los lugares altos? Tristemente porque las malas mañas se aprenden. Y el mal ejemplo enseña. El Israel del norte, que tenía como capital Samaria, que estaba totalmente pervertido y contaminado por la idolatría, infectó a su hermano. A los de Judá también les gustó vivir una vida como la que ellos vivían. ¿Cómo vivían una vida? Una vida de pecado y depravación. ¿Y les gustaba? Y les gustaba. La palabra de Dios nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando te deleitas en el pecado, el Señor te dice muy claramente que la paga del pecado es la muerte. Entonces, versículo 6 dice, haré pues de Samaria un montón de ruinas y tierra para plantar viñas y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. ¿Eso ocurrió? Sí. Todo eso es hoy día, ¿eso qué? Ruinas. ¿Por qué? Nuestro Dios dice de una manera muy clara, todos los que me aborrecen aman la muerte.
Jesucristo es la vida. Pero no tener a Cristo como Señor y Salvador y no obedecer sus mandamientos es la ira de Dios y es el juicio de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Versículo 7. Todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí hay un dicho que dice, lo que por agua viene, por agua se va. Es tremendo como hay casos en los que personas simplemente cuentan la historia. Me acuerdo que venimos de familia rica y nosotros tuvimos mucho dinero. Y hoy día, no, hoy día ya todo, de eso no queda sino el cuento. La pregunta ante eso sería ¿por qué? Salmo 127, versículos 1 y 2 nos da la respuesta. Salmo 127, versículos 1 y 2. Salmo 127 dice así, versículos 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué significa esto? Si no es Dios el que edifica tu vida, si no edificas sobre buen fundamento, tu trabajo es en vano. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada más hermoso que la bendición de Dios. Y por eso dice la bendición de Jehová es la que enriquece. Pero muchas personas piensan de diferente manera. Dios nos tiene un método bastante simple y con mucha ayuda, pero si queremos hacer las cosas a nuestra manera, el Señor nos dejará aprender la lección a los golpes. Versículo 8. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. En este versículo 8, el profeta Miqueas se refiere al tremendo dolor y a la terrible y espantosa pérdida que traería y que vendría con el juicio de Dios. Y él mismo dice, es tan terrible que yo haré lamento y aullaré, porque el profeta veía las cosas que vendrían sobre el pueblo de Samaria por su rebelión contra Dios. Versículo 9. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta las puertas de mi pueblo, hasta Jerusalén. ¿Qué? El contagio de su enfermedad. ¿Y cuál era su enfermedad? Depravación y pecado. Hoy día vivimos en una sociedad cada día más depravada y corrupta. Cada vez nuestra sociedad pierde más valores, principios. Y es normal. Es una sociedad que llama a gritos el juicio de Dios. Y lo estamos viendo. Solo que hay quienes lo van a comprender, lo van a entender y van a tomar medidas de choque contra esto. ¿Y cuáles son? Si viene un huracán, hay que asegurar las cosas. Si viene un terremoto, si viene una inundación, si viene Dios, hay que arrepentirnos, hay que pedir perdón, hay que mejorar nuestros caminos, hay que buscar con todo nuestro corazón a Dios, clemente, piadoso y misericordioso. Y esto pasará. Versículo 10 dice, no digáis en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo, y con vergüenza al morador de Saanán. No sale llanto de Betesel, os quitará su apoyo. Porque todos los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido
hasta la puerta de Jerusalén. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto se refiere a la invasión de los asirios y el asedio asirio alrededor de Jerusalén. Hasta que Dios intervino y mató a todos los comandantes, el ángel de Jehová, y libró a Jerusalén de los asirios. ¿Por qué? Porque su rey se arrepintió. Uncid del carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. ¿A qué se refiere con todos estos nombres de pueblos? Se refiere a algo muy importante, la memoria de Dios no pierde punto. No hay nadie delante de Dios a quien Dios le olvide su nombre y sus hechos. A eso se refiere. Por tanto, vosotros daréis dones a Moraset Gad. Las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Le ha ocurrido que a veces que un rico va a la casa de otro rico y ve que la casa del otro rico es más espléndida y va a hacer adecuaciones para que la suya sea más bonita? Ese era el estilo en el cual vivían los grandes y poderosos de su época. Y es el estilo en el cual muchos viven ahora. Porque se preocupan mucho de tener muchas posesiones, pero sus corazones están vacíos. Aún os traeré nuevo poseedor, oh morador de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulán. ¿Qué es Adulán? La cueva donde David se escondió. Estamos hablando de casas, casi palacios, y luego contrastamos con cuevas frías, oscuras. Ese es el contraste. ¿Qué significa? Lo perderán todo. Toda su pompa, riqueza, toda su esplendor y todo eso será algo que se fue como se pasa la neblina. Ráete, trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como el águila, porque en cautiverio se fueron de ti. ¿De qué está hablando? Del juicio de Dios. Los hijos de sus deseos, sus pequeños niños que cuidaron con tanto amor y que criaron y que vieron crecer, se los llevaron a maltratarlos, a una vida de servidumbre, a una vida de crueldad, a un lugar ajeno, a una tierra ajena, con perversos amos. ¿Por qué? Porque no supieron honrar a Dios y por eso perdieron hasta lo que más amaban. ¿Y qué quiere decir todo eso? Por ahí se dice que soldado advertido no muere en guerra, y si muere, muere advertido. Esto quiere decir que la responsabilidad ha sido, es y será de cada uno de nosotros. Salmo 39, versículo 1, Salmo 139, versículo 1. Vamos al Salmo 139 y aquí terminamos este estudio. Salmo 139. Dice el Salmo 139, recordándonos el escrutinio divino: Dios ve, Dios oye, Dios conoce, Dios premia y Dios castiga. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios sabe todo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible que Dios conozca todo de mí? Pero es cierto. Aún el salmista dice, no sé cómo lo hace, no sé si tiene cámaras espías, no sé, ¿no?
Dios conoce todo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir eso? No hay lugar en donde podamos huir de la presencia de Dios. Todos, absolutamente todos. Un día compareceremos delante del Señor y tendremos que rendir cuenta, quiera o no querramos. Y ese día, aquellos sabios y entendidos que supieron vivir una vida temerosa de Dios y apartada del mal, serán honrados. Y aquellos necios, desleales, deshonestos, desobedientes, soberbios, recibirán condenación eterna. Dios es el juez justo y a cada uno nos dará el pago en nuestro seno, de frente, mirándote a los ojos, te dirá la verdad sobre ti. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque cada día nos advierte acerca, Señor, del pecado y del castigo, pero también nos da aliento en la voz del perdón y de la misericordia. Tú eres un Dios que perdonas, eres un Dios que tienes misericordia, y te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Bendícenos, límpianos, sánanos, Señor. Muchas personas se cansan prontamente del camino cristiano. El camino hacia el cielo es hacia arriba. Y el Señor nos ha dicho claramente, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Te pedimos, amado Dios, que nos des la fortaleza y la constancia y la firmeza para permanecer, Señor, día a día, en tu camino, en tu voluntad, en escudriñar tu palabra, en conocerla y en obedecerla. Pedimos tu bendición, precioso Señor. Gracias te damos, Señor, por todo, preciosísimo Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.